Dos. Danos entendimiento y ayúdenos a entenderla. Ayúdenos, Señor, a entenderla. Y denos la gracia, la fortaleza para poderla poner en práctica, para poder, Señor, obedecerla. Oramos y pedimos tu dirección en este momento, que tome control, Señor, de mis pensamientos, sean ordenados y pueda hablar con sencillez. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. Dios, hermano, es un Dios soberano. Un Dios soberano. Él hace todo a su tiempo, en su tiempo y en su sabiduría, porque Él tiene un propósito en todo lo que Él hace. Él hace todo en su tiempo. Todo lo hace en su tiempo. Vemos que Dios había dicho por medio de sus profetas que los judíos iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que en Babilonia iban a estar allá 70 años. 70 años. Y al cumplirse los 70 años, bueno, Dios había dicho que al cumplir los 70 años, ellos iban a volver. Iban a volver a Jerusalén. Iban a volver a Israel. Lo dicho por los profetas, por el profeta Jeremías, fue cumplido. Se cumplieron los 70 años y en el tiempo de Dios, que Él había predicho, que Él había dicho, los judíos volvieron. Cuando se cumplieron los 70 años, ellos regresaron al pueblo, regresaron, perdón, a Israel, a Jerusalén. Y no fue en el tiempo de los judíos, fue el tiempo de Dios. Fue el tiempo de Dios. Dios le dijo a Abraham que le iba a dar un hijo. Y fue en el tiempo de Dios. Fue en el tiempo de Dios. En el Nuevo Testamento dice la Biblia de que dice Gálatas capítulo 4, verso 4, que en el cumplimiento del tiempo, que iban a ser Jesucristo, que iban a ser nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 4 dice este versículo, en Gálatas capítulo 4, el versículo 4 dice, escuche, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero cuando vino, dice, el cumplimiento del tiempo. ¿Por qué Jesús no nació en los días de Noé? ¿Por qué no
nació en el tiempo de la Edad Media? ¿Por qué no nació en el tiempo de la Reforma? ¿Por qué nació, hermano, en el tiempo que Dios, Él nació en el tiempo que Dios, en el tiempo de Dios, en el tiempo del Señor? Cuando Él había preparado al mundo, cuando el mundo estaba preparado, Jesús nació en el tiempo de Dios. Él hace todo en su tiempo. Él hace todo en su sabiduría. Porque Él tiene un propósito, hermano, en todo lo que Él hace. Él tiene un propósito. Con José Él tenía un propósito. Quizás Jacob ni ellos entendían, pero Dios tenía un propósito con José. Y era introducirlo a Egipto. Porque luego Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a estar en Egipto y que después iban a salir. Dios usó a José. Dios usó a José. Dios tenía un propósito con José. Dios tenía un propósito con Job. Dice la Biblia que Job vino una enfermedad sobre él. Perdió toda su familia, perdió, hermano, todo lo que tenía. Y después vino una enfermedad sobre Job. Pero lo que Dios permitió, lo permitió con un propósito. Y era glorificar al Señor, para que el Señor fuera glorificado. Así es que Él tiene un propósito. Dios tiene un plan. Él tiene un plan para su vida. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y aunque hay circunstancias que pueden ser adversas, que pueden ser difíciles, Él puede utilizar esa circunstancia para nuestro bien, para la gloria de su nombre. Él puede usar eso para nuestro bien. Él usó todo eso que le pasó a José para el bien del pueblo de Israel. Qué importante, hermano, qué importante es que nosotros podamos estar atentos a esa voz de Dios, a esa voz del Señor, para poder nosotros cumplir el propósito de Dios que Él tiene para nuestra vida. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito para su vida. Y qué importante es oír. Qué importante estar atento a la voz del Señor, a la voz del Espíritu Santo. Porque Él nos habla. Él habla su vida por medio de su palabra. Solo nos hace falta estar atentos a esa voz de Dios para cumplir su propósito. Vemos, hermano, que Dios, con su mano, Él controla todas las situaciones de los reinos del mundo. La vida de las personas, la vida personal de los hombres. La mano de Dios. Vemos nosotros en el libro en Esdras, en este libro de Esdras, la mano de Dios. Vemos nosotros en el libro de Nehemías la mano de Dios. Vemos nosotros la mano de Dios en el libro de Esther. Aunque no se menciona el nombre de Dios en el libro de Esther, vemos la mano del Señor. En control de todo lo que pasa. Él controla todas las situaciones de los reinos del mundo. Las vidas personales de los hombres. Y miramos aquí algo interesante, que fue Dios, hermano, el que excitó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Dice, para edificar casa en Jerusalén. El versículo 1 de Esdras, miren lo que dice:
en Esdras, capítulo 1, verso 1, y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, excitó Jehová el espíritu del rey de Persia, el cual hizo pasar pregón por todo su reino y también por escrito diciendo. Y luego vemos que así ha dicho rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Jerusalén. Mire qué interesante. Esa acción de Dios, esa acción del Señor que despertó, dice el Espíritu, de Ciro. ¿Para qué? ¿Para qué dice que despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia? Para llevar a cabo el propósito de Dios. El propósito de Dios. Ciro no conocía a Dios. Ciro era un rey pagano que no conocía a Dios. Pero vemos que fue instrumento de Dios, que fue instrumento de bendición para el pueblo de judíos, para los israelitas. Miramos aquí cómo esa acción de Dios de incitar, de despertar, no está limitado a solamente a X personas. Vemos aquí cómo esa acción, hermano, no se limita únicamente a las personas que conocían a Dios. Si bien es cierto, dice más abajo que despertó el espíritu de Zorobabel, todos ellos conocían al Señor, conocían a Dios, pero aquí vemos que dice que despertó el espíritu de Ciro, un rey pagano. ¿Por qué? Él tenía un plan, él tenía un propósito. Él mueve el corazón de cualquier persona para llevar a cabo su plan, para llevar a cabo su propósito. Y Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y Él va a mover corazones, Él va a mover personas para llevar a cabo el plan de Dios, el propósito de Dios. Imagínense aquí, rey Ciro es usado como un instrumento para restaurar a Israel. Imagínense, aquí siendo usado este hombre como un instrumento, con un propósito para restaurar a Israel. Así es que yo puedo ser parte, usted puede ser parte de un propósito mayor. Cada uno de nosotros aquí podemos ser parte de un propósito mayor. Solo nos hace falta que el Espíritu Santo nos guíe a nosotros, nos dirija, nos guíe, como escuchábamos en la conferencia, en cada paso que nosotros demos. Y es interesante que Daniel, hermano, Daniel a lo mejor fue el que le mostró a Ciro en las escrituras lo que decía, lo que había dicho Isaías de él, lo que habían dicho estos profetas acerca de él. Vayan conmigo en Isaías 44, 28. Isaías capítulo 44, versículo 28. Miren lo que dice. Isaías capítulo 44, versículo 28, lo tenemos. Dice la palabra 28, ¿qué dices? Perdón, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo
serás fundado. Vea que es un ejemplo de la profecía que se encuentra aquí en la Biblia, en la palabra de Dios. Y está mostrando cómo Dios puede usar personas e incluso a naciones enteras para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. En el caso del rey Ciro, fue su política de tolerancia religiosa lo que permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esto nos recuerda a nosotros de que Dios tiene un plan. Él tiene un plan, él tenía un plan para el rey Ciro. Él tenía un plan, ya había profetizado que tenía un plan para con este hombre. Él tiene un plan para nosotros, es un recordatorio de que Él tiene un plan también para cada uno de nosotros. Y Dios a veces, hermano, utiliza a quien menos esperamos para cumplir esa misión, para llevar a cabo ese propósito, para llevar a cabo esa misión. A veces Dios utiliza a personas que ni nos imaginamos, que ni pensábamos de que, hermano, esa persona ha sido llamada por Dios, utilizada para llevar a cabo su misión, su propósito. Yo le pregunto, ¿usted tiene fe realmente? ¿Tiene fe usted que Dios tiene un plan para usted? ¿Será que nosotros somos capaces de decir, yo creo que Él tiene un plan para mí? Yo creo que aquí entiendo, percibo que aquí en esta iglesia no estoy por estar. Yo creo que Dios me ha traído aquí con un plan, con un propósito. Entiendo que estoy acá en esta silla, puedo yo pensar, me ha traído Dios acá con un propósito. Y yo creo que Dios tiene un plan para mi vida. Yo creo que Dios tiene un plan, un propósito para mí. ¿Usted tiene esa fe? ¿Usted tiene esa fe de que, bueno, yo no sé, pero Él me va a guiar, Él me va a dirigir, Él me va a dirigir a hacer lo que Él quiere que haga? Yo tengo fe que Él me va a guiar, yo tengo fe que Él me va a proteger. A medida que yo avanzo, a medida que yo sigo en este viaje de la fe, yo sé, yo creo, yo confío que Él me va a guiar, que Él me va a proteger, que Él me va a dirigir a llevar a cabo el plan que Él tiene para mí. ¿Tiene usted esa fe? ¿Tiene usted esa fe? Dice el versículo 45, hermano. El versículo 45 de Isaías, del 1 al 5. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Mire qué interesante. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebraré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré
aunque tú no me conociste. Mire qué tremendo. Tenía un plan Dios, tenía un propósito. Y en Esdras vemos a un hombre, hermano, pagano, un rey que sabía, él me ha dado los reinos de la tierra y él me ha dicho que le construya templo en Jerusalén. Él sabía que Dios tenía un propósito para él. Y hermano, Jeremías 25:12. Vaya conmigo en Jeremías. Jeremías 25:12. Jeremías 25:12. Jeremías 25:12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. 29:10, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Amén, hermano. Vemos que el Señor es el que mueve el corazón del rey para donde Él quiere. Él, vaya conmigo a Proverbios. Proverbios, hermano, 21:1. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Vea usted cómo el Señor es el que mueve el corazón de los reyes. ¿Para dónde Él quiere? ¿Para dónde Él quiere? Hermano, los reyes más poderosos de este mundo están bajo el control de Dios. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta. Dios tiene el control absoluto sobre todo lo que ocurre en este mundo. Dios está en control. Pero hermano, lo que está pasando en este mundo es cada vez más peor, es más malo, cada vez este mundo es más terrible vivir en este mundo. Es impresionante lo que oímos, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Yo solo oímos malas noticias. Pero quiero decirle a usted que el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que hizo los cielos y la tierra, tiene el control absoluto sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo, incluyendo las decisiones de los reyes. Qué importante, hermano. Entonces, es confiar en Dios. Qué importante es confiar en el Señor. Quizás las situaciones son malas, son adversas, son difíciles, situaciones políticas, sociales que pueden parecer desalentadoras, las noticias desalentadoras, todo lo que está sucediendo son malas noticias, todo eso quizás puede despertar en nosotros miedo, terror por lo que va a pasar. Pero podemos confiar en Dios, porque Él está en control de todo. Él está en control de todo, hermano. Y hermano, es fácil desesperarse. Es fácil desesperarse ante la falta de justicia hoy. Cuánta injusticia, cuánto pecado, cuánta maldad. No hay temor de Dios en la gente. Hay demasiada injusticia, hay corrupción, hay pecado, hay maldad. No se puede desesperar. Pero podemos recordar. Podemos recordar, hermano, que Dios tiene el control. Y Él puede obrar a través de los líderes mundiales para cumplir su voluntad. Él puede obrar. Pero, hermanos, también podemos aprender que hay que orar por los líderes.
Hay que orar por los líderes, hermano. Hay que orar por nuestra sociedad en general, para que Dios, hermano, fluya en su vida, para que Dios fluya en ellos, para que su justicia prevalezca, para que Dios, hermano, obre, ponga temor en sus corazones. Pues los reyes que no conocen al Señor no tienen temor de Dios, aprobando leyes que van en contra de su palabra, que van en contra de su palabra, de sus principios. Por eso se nos dice que oremos por los reyes. Pablo dice en segunda Timoteos capítulo 2, verso 1 en adelante, se nos manda, se nos exhorta a orar por los reyes. Se nos manda a orar por todos los hombres para que Dios les ayude a que estas personas puedan encontrar al Redentor, al Salvador. Así es que, hermano, nada escapa del control de Dios. Nada. Él tiene el poder de influir en el mundo de manera misteriosa, de manera sorprendente. Así es que usted puede confiar en su sabiduría. Usted puede confiar en esa justicia, en ese Dios justo. Usted puede orar para que esa voluntad de Dios se cumpla en la vida suya, en este mundo. Usted puede orar todos los días para decir al Señor, Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida. Señor, que se cumpla tu voluntad. Usted puede confiar. Usted puede poner su fe. Sabiduría de Dios es benigna, llena de fruto de misericordia. Podemos confiar en Él, en su sabiduría, en su justicia. Vemos cómo, hermanos, Dios mueve al rey Ciro. Vemos allí cómo el rey Ciro es el rey de Persia, pero Dios controlaba el reino de Persia. Mire qué interesante. Hermanos, Dios tiene un plan que Él lleva a cabo. Pero aprendemos aquí que Él tiene personas para que le ayuden a llevar su plan a cabo. Y vemos nosotros cómo, vamos a Daniel, por favor. Vaya conmigo a Daniel. Daniel 9. Daniel capítulo 9, verso 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. 9:2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Lo ve? Vemos que Daniel fue movido a buscar a Dios cuando él leía las Escrituras. Y él se da cuenta del futuro. Él se da cuenta de lo que va a pasar en el futuro. Él se da cuenta de lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Mire lo que dice, miré atentamente en los libros el número de los años que había hablado Jehová al profeta Jeremías. Daniel dice que buscó, fue movido a buscar a Dios,
Cuando él estaba leyendo las Escrituras, cuando él estaba leyendo allí los libros de la ley, cuando estaba leyendo la palabra, él se da cuenta. Es importante, hermanos, estudiar la Escritura para entender el propósito de Dios para usted. Daniel miró atentamente y pudo entender que Dios tenía un propósito para con él. Pudo entender cuál era el plan de Dios. Pudo entender cuál era el propósito de Dios. Pudo entender lo que iba a pasar en el futuro. Porque miró atentamente. Estudió la Escritura para entender el propósito de Dios. No se conformó con leer solamente una vez, como a veces nosotros solo leemos la Biblia una vez. ¿Qué va a entender usted? ¿Qué vamos a entender nosotros si solo lee la Biblia una vez a la semana? ¿Qué va a entender usted si solamente la lee por allá? ¿Qué va a entender acerca del propósito de Dios que Dios tiene para usted? ¿Qué va a entender acerca del plan que Dios tiene para su vida? ¿Qué va a entender acerca del futuro, acerca de lo que va a pasar en el futuro? ¿Qué va a entender si usted no mira aquí, no mira este libro, no lee este libro? ¿Cómo vamos a entender? Daniel no se conformó a leer solamente una vez lo que Jeremías había profetizado, sino que se sumergió en la temática para entender mejor cómo se cumpliría la profecía. Él se sumergió a leer, a entender cómo se iba a cumplir la profecía. Y lo entendió. Lea la Biblia, hermano. Lea la palabra de Dios. Leamos la Biblia. Léala. Démosle más tiempo a la palabra del Señor. Hermano, no hay tal cosa en la vida hermano, de cosas que pasan por suerte. En nosotros no pasan las cosas por suerte. Todo está en el plan de Dios. Todo está en el plan de Dios. La aflicción que nos viene es porque Dios lo prueba. Los problemas que nos vienen es porque Dios los aprueba. Las circunstancias difíciles, las enfermedades que nos vienen, porque Dios las aprueba. Job y su familia. Job fue un hombre que tenía riquezas, tenía familia, y en un segundo le vino la ruina. Perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos. ¿Y qué vemos? Que Dios lo permitió, con un propósito. Él tenía un plan. Las bendiciones que nos llegan no llegan porque somos buenos, sino porque Dios es bueno. Dios es un Dios que siempre está bendiciendo a personas por lo correcto, por lo correcto que hacen, o el castigo por lo malo que hacen. Aquí Dios castiga a Israel por todos los años que no dejaron la tierra descansar en 700 años, y por eso es que estuvieron en cautividad por 70 años, un año por cada 10 años, que no dejaron descansar la tierra. Hermano, pues Levíticos capítulo 25, 1 al 6, se mandaba que debían dejar descansar la tierra. Y ellos no lo hicieron. Ellos fueron rebeldes. No escucharon la voz de Dios. Y Dios permitió que les viniera el desastre, la ruina, para llevarlos, para traerlos de vuelta a un arrepentimiento, para que ellos reconocieran. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Segunda de Crónicas 36, 21. Lo tenemos. Dice así:
para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron ¿qué? Cumplidos, hermano. Este versículo de de capítulo 21 de Segunda de Crónicas, verso 36, aquí vemos una clara demostración de la fidelidad de Dios hacia su palabra. Dios es fiel a su palabra. Deuteronomios 28, Dios había dicho que iba a bendecir la fidelidad, pero también había dicho que iba a traer maldición, castigo, la infidelidad. Y Dios fue fiel a su palabra. Y hasta el día de hoy Dios sigue siendo fiel a su palabra. Hermano, aunque estos habitantes de Judá y de Jerusalén habían ignorado las instrucciones de Dios, habían sido rebeldes ante su voluntad, Dios no abandonó su compromiso con ellos. En lugar de eso, dejó que su profecía se cumpliera lentamente. Dijo él que iban a estar 70 años en Jerusalén, allá en Babilonia, y así fue. Eso nos está mostrando este versículo, hermano, que Dios tiene un propósito con cada cosa que hace. La caída de Jerusalén, el exilio de los judíos de su tierra fueron parte del plan de Dios para lograr que su pueblo volviera a Él, para que ellos tuvieran esa experiencia, hermano, para que los judíos tuvieran esa experiencia en Babilonia y eso lo llevara a tener esa oportunidad para que se dieran cuenta de sus propios errores, de sus propios pecados y se arrepintieran de sus pecados. Dios quería que experimentaran en vida propia, en carne propia, ya que no escucharon la voz de los profetas, ya que no escucharon la voz de Dios. Dios permitió todo eso, que experimentaran eso, para que tuvieran la oportunidad de reconocer sus errores y de arrepentirse de sus pecados. Hermano, cuando lea Esdras, hermano, yo estoy leyendo Esdras. Son 10 capítulos. Estoy leyendo 5 capítulos por un mes y los otros por otro mes. Y vea usted que cuando ellos ponen las bases del templo y están, los que eran más viejos lloraban en lo que estaban edificando. Estaban llorando, recordando la majestuosidad del templo anterior. Pero llorando quizás de lo que les había pasado, recordando. Pero hermanos, nosotros los seres humanos somos tan duros, tan tercos que nos tienen que pasar esas cosas para poder, hermanos, recapacitar. Escuché un testimonio de una mujer que le fue infiel a su esposo. Una, después otra vez, después otra vez, después otra vez. Y esa mujer, hermano, se entregó a una vida de inmoralidad, de pecado. Pero llegó un momento que le hicieron la secuestraron 4 hombres. Hicieron lo que hicieron con ella y la dejaron entre la vida y la muerte. Hicieron barbaridades de cosas con ella. Y hasta que le pasó todo eso horrible que no puedo decir, la mujer sale llorando, recapacitando que había hecho mal. Y estaba diciendo todo lo que había perdido por error, por su pecado, por su maldad. Y yo decía, digo yo, ¿hasta dónde llegó para darse cuenta de que estaba mal, de que estaba errada, de que estaba haciendo lo malo? ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta qué punto llegó? Es impresionante, hermano. Y a veces Dios permite las cosas para que la persona experimente la oportunidad de darse cuenta
de su error, de su pecado y se arrepienta. Esto nos dice una cosa, que nosotros debemos ser obedientes a su palabra, que nosotros debemos seguir sus enseñanzas, que si nosotros, hermanos, ignoramos las enseñanzas de Dios, que si nosotros nos olvidamos de las enseñanzas de Dios, que si nosotros hacemos a un lado a Dios, que si nosotros nos apartamos de Dios y dejamos la obediencia por la desobediencia, no cabe duda que Dios va a permitir que nos vengan cosas y que nos sucedan cosas para llevarnos a una experiencia donde reconozcamos nuestro pecado, nuestra desobediencia delante del Señor. ¿Cierto? Eso lo vemos en la palabra de Dios. Hermano, en la vida del rey Ciro reconoció 5 cosas. El rey Ciro reconoció, hermanos, 5 cosas. Primero, él reconoce la existencia de Dios y él reconoce la existencia de un Dios vivo. Un Dios vivo. Él reconoce la existencia de un Dios vivo. Mira lo que dice ahí Esdras, capítulo 1:2. 1:2. Esdras 1:2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Pero mire lo que dice este rey pagano. Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos. ¿Lo ve? Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Este rey pagano reconoce aquí la existencia de Dios, la existencia del Señor. Y este versículo 2, el mensaje que recibe el rey persa Ciro de parte de Dios, dice: Jehová le había entregado el control sobre los reinos de la tierra. Dice que le encargó la tarea de construir una casa para él en Jerusalén, ya que ese lugar había sido utilizado para adorar al Señor, para que se encontraran los judíos allí y adoraran al Señor. ¿Cómo Dios entonces utiliza un hombre? Ese Dios vivo utiliza un hombre para llevar a cabo su plan, su propósito. Y si observamos la acción del rey Ciro, ¿cómo vemos acá? Me ha dado, dice, los reinos de la tierra. Hermanos, Salmos 1:8 dice, donde leímos: cuán grande es tu nombre, oh Jehová. 8:1. Cuán grande es tu nombre, oh Jehová. Es un salmo de adoración, exaltando el nombre del Señor, reconociendo la grandeza que es su nombre en toda la tierra. Y este rey como que está exaltando allí al Señor, como que se maravilla de la grandeza de Dios. Pues Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios creador de los cielos y de la tierra, es digno de toda gloria, de todo honor. Y hermano, reconocer la grandeza de Dios es importante. Es importante que usted y yo podamos reconocer la grandeza de Dios. Si yo y usted, si nosotros reconocemos la grandeza de Dios en nuestra vida, nos va a ayudar a mantener una perspectiva correcta en nuestra relación con Él. Vamos a ver nuestros problemas más, hermano, vamos a ver a un Dios más grande que nuestros problemas. Vamos a ver
a un Dios más grande que nuestro pecado. Si entendemos cuán grande es nuestro Dios, si entendemos cuán grande Él es, cuán grande es lo que ha hecho, entonces vamos a ver nuestra necesidad. Entonces el pecador va a ver su necesidad desesperada de salvación. Va a ver la gracia que solamente Él puede ofrecer. Reconocer la grandeza de Dios nos puede ayudar a nosotros a experimentar una mayor adoración. Nos puede ayudar a experimentar una adoración mayor, una alabanza mayor, no de labios, no de labios. Podemos nosotros entonces maravillarnos del poder de Dios. Podemos nosotros maravillarnos de su majestad. Podemos estar agradecidos como Dios ha derramado su gracia por nosotros. Así que si Él es un Dios grande, vivo, real, usted y yo podemos pasar tiempo en oración, podemos adorarlo en oración, reconociendo su grandeza, glorificándolo por lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros, dándole gloria al Señor, dándole honra a Él. Un ateo dijo, yo envidio a los cristianos. Una cosa que yo envidio a los cristianos es que ellos oran y yo no oro. Yo más bien, dice, me entrego a las drogas, al alcohol, al sexo, a la inmoralidad, al pecado. Y esto me ha traído depresión. Y muchas veces he intentado quitarme la vida. Eso dijo un ateo. Que lo que envidiaba era que los cristianos oraban. Porque oramos a un Dios vivo, hermano. A un Dios real. Jehová es el Dios que existe. Y no depende de nadie. No depende de nadie. Es que si yo no estoy, no se hacen las cosas. Estamos mal. Es que solo yo puedo hacer las cosas. Estamos mal. Nosotros somos indispensables. Yo me puedo morir, usted se puede morir en cualquier momento. Con y sin usted, con y sin mí, Dios hace lo que Él quiere. Y Dios puede hacer aquí. Aquí puede venir otro pastor y Dios puede levantar la obra aquí. Aquí puede venir otro hermano aquí y trabajar para la obra del Señor, para la gloria de Él. Y es Él el que lo hace. Es Él. Es Él el que lo hace todo. Dios es el que lo hace todo. No yo. No depende de nadie. Él tiene un plan. Él tiene un propósito. Y Él tiene personas que va a llevar a cabo ese plan. Que van a llevar a cabo ese propósito. Ahora, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios para con la iglesia? ¿Por qué existe una iglesia? ¿Por qué existimos? ¿Por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el propósito de Dios? Cumplir la gran comisión. Eso es todo. Y si usted se involucra, si usted sirve al Señor, y si usted sirve a Él, si usted lo hace para Él y usted sirve a Él, entonces usted está involucrado en el plan de Dios, en el propósito de Dios. Con o sin usted, con y sin mí, Dios va a llevar a cabo su plan, su propósito. Pero hay algo que no solamente reconoce que Dios existe, que es vivo, sino reconoce la grandeza de Dios, reconoce la bondad de Dios. Dice, Dios de los cielos me ha dado. Me ha dado todos los reinos de la tierra. Entonces, hermano, al pensar en la bondad de Dios, pensamos que
en eso bueno que recibimos de parte de Dios. Entonces, en eso que recibimos de parte de Dios, quizás a usted le va mal, pero eso no significa que Dios no sea bueno. ¿Mm? Quizás a usted le esté yendo mal, pero podemos confiar en la bondad de Dios. Podemos confiar en la bondad de Dios. Vaya conmigo a Salmo 118, verso 1. 118, verso 1. Salmo 118, verso 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Amén. Porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. ¿Cuándo? Cuando enfrentemos un momento difícil. Podemos confiar en Dios, que Él está presente, que Él es bueno, que Él es misericordioso. Y que no se nos olvide que su misericordia dura para siempre. Siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí para ayudarnos, para guiarnos. Solo nos hace falta reconocer. Solo nos hace falta confiar. ¿Va a confiar usted? ¿Reconoce usted la bondad de Dios? Si yo soy un creyente que reconozco la bondad de Dios en mi vida, entonces eso me va a ayudar a mantenerme enfocado en lo que es realmente importante en mi vida. Siempre hay algo en la cual nosotros podemos agradecer a Dios. Siempre hay algo que podemos con frecuencia agradecer al Señor. Todos los días. Decir, Señor, gracias por tu bondad. Hoy el sol salió sobre malos y buenos. Hoy llegó el atardecer, cayó la noche. Tendremos un descanso más luego. Cae la lluvia, la tierra da su fruto. Todo es la bondad de Dios, la bondad del Señor. También el rey Ciro reconoce la autoridad de Dios. Me ha dado, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Como reconociendo la autoridad del Señor sobre él. Jesús declaró: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa palabra potestad se refiere al poder soberano de gobernar, dirigir, de ejercer autoridad sobre todas las cosas. Entonces Dios es un Dios que ejerce poder, autoridad sobre todas las cosas. Vemos cómo Dios tiene el control total, absoluto, sobre todo lo que existe en el universo. Así es que, mi hermano, la autoridad que tiene usted, la autoridad que puedo tener yo, no es nuestra. No la obtenemos por nuestra propia naturaleza, sino que ha sido otorgada por alguien superior, y ese alguien superior es Dios. Ese alguien es Dios, el Padre Celestial, nuestro Dios, quien otorga la máxima autoridad para poder llevar a cabo su propósito, su misión, su plan en la tierra. Y Ciro reconoce esa autoridad que está por encima de él. Él me ha dado los reinos de la tierra. Por eso que tenemos que recordar, hermano, que Dios es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas. Así es que, si Dios tiene la autoridad sobre todas las cosas, usted y yo podemos confiar en ese Dios, en su provisión. Podemos confiar en su cuidado. Eso nos debiera motivar a nosotros para buscarlo más, para orar, para leer la Biblia, para conocerlo más íntimamente, para seguir en su camino, para confiar, para tener fe en Él. Nos debiera hermano, nos debiera motivar para buscar más al Señor.
para buscarle más. Pero hay algo que reconoció, hermano, y ya terminar, y es la voluntad de Dios en su vida. Él dice, mire, que le edifique casa en Jerusalén que está en Judea. Él reconoce la autoridad del Señor, pero también la voluntad de Dios que tenía para su vida. Hermano, esto era la cosa especial que Dios tenía para la vida de Ciro. Y él aceptó. Señor, que se haga tu voluntad. Yo voy a hacerlo. Y pregona y dice, los judíos que quieran volver, que regresen. Y lo dice por decreto también, llevando a cabo la voluntad de Dios. Y también soltó billetes, dio dinero para que llevaran los judíos no solo con las manos, sino con lo que necesitaban para edificar el templo. Esto quiere decir que el rey Ciro aceptó la voluntad de Dios en su vida. Hermano, Primera de Juan dice, para ya terminar, Primera de Juan. Primera de Juan, hermano. Capítulo 2, verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto nos recuerda que todo lo que se encuentra en este mundo es temporal, es pasajero. Dice allí los deseos, las cosas materiales, todo eso es pasajero. En contraste, dice que la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, la verdadera durabilidad y sostenibilidad de nuestra vida proviene de encontrar y seguir al Señor en lugar de buscar la satisfacción en los placeres de este mundo, en lugar de esmerarse en lo hemífero de este mundo, debiéramos de buscar la voluntad de Dios, que es la que tiene mayor durabilidad, sostenibilidad en nuestra vida. Los deseos, los placeres son pasajeros, pero su voluntad permanece para siempre. Recordemos, todo lo que usted persigue en este mundo se desvanece. Todo lo que usted persigue en este mundo se desvanece. Por eso hay que enfocarnos en la voluntad de Dios. Confiar que solo Él puede ofrecernos la permanencia y seguridad que necesitamos. Usted a veces está preocupado, yo estoy preocupado a veces por metas, quizás deseos que de este mundo. Y olvidamos los principios de Dios. Olvidamos la voluntad de Dios para vivir una vida plena. Así es que, mi hermano, es importante recordar que la vida no solo se trata de lograr nuestros objetivos, sino de vivir para cumplir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Jesús dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando enfrentamos dificultades para seguir las diferentes enseñanzas de la Biblia, debemos recordar que este versículo nos dice que buscar la voluntad de Dios en lugar de nuestras tentaciones y deseos, al hacer esto, podemos separarnos de las presiones mundanas, y de nuestras propias ambiciones y encontrar la verdadera paz y seguridad que viene de hacer la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que usted y yo debemos de buscar. El rey Ciro reconoció que Dios existe, que Dios es real. Reconoció que Él es bueno, que Él es grande. Reconoció que Él tiene una autoridad y que se la había dado a Él. Reconoció que Él tenía una voluntad para Él y la aceptó. Hermano, yo le pregunto, ¿usted acepta esa voluntad que Dios tiene para con su vida? ¿Usted la acepta? ¿Mm? ¿La acepta usted? ¿Aceptamos nosotros? Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito,
para cada uno de nosotros. Y Él va a llevar a cabo ese plan, con o sin usted. Conmigo o sin mí, Él va a llevar a cabo su plan, su propósito. Si Dios lo ha traído aquí a esta iglesia, involúcrese, busque qué hacer, busque cómo servir, busque cómo hacer algo. Y ya dije, ¿cuál es el plan de Dios? Cumplir la gran comisión. Si usted toma a alguien y lo disipula, usted ya está siendo parte de ese plan de Dios. Si usted evangeliza a alguien, le predica la palabra de Dios, lo trae a la iglesia, lo bautiza, luego lo enseña a ser un cristiano maduro y luego ese otro lo hace lo mismo, estamos cumpliendo con la voluntad de Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a poder nosotros entender, recordar que tenemos una razón de ser, de estar acá. Estamos aquí para servir al Señor, para servirle a Él. Y mientras estemos aquí, digámosle al Señor, Señor, ayúdame para servir en esta iglesia, para hacer algo en esta iglesia. Y quizás usted no se involucre aquí en predicar, pero quizás usted toma a alguien y lo discipula y le enseña, lo trae a la iglesia y predica ya a alguien, evangeliza a alguien. Quizás usted trae a alguien y que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre Santo, gracias.